voy a compartirles mi pantalla. Listo, por favor, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, profe. Hoy vamos a trabajar el ejercicio 3 de la tarea 3. Y pues este ejercicio está compuesto pues de 5 letras, ¿no? Este ejercicio nos muestra los problemas con los datos pues calculados con unas letras X, Y, W, X, Y, Z, ¿no? Vamos a utilizar Para el el caso de enunciado ustedes que tienen que hacer, habíamos digamos que elegido esta para misma el... tablita. ¿Aló? Profe, el enunciado, o sea, la letra del enunciado que vamos a trabajar es la misma que elegimos para la anterior, ¿cierto? Sí, para la primera. Listo. El que cambiaba era el segundo, por lo que eran más opciones del video del encuentro ese de investigación. ¿De acuerdo? Este sí, pues lo van a hacer pues con la elección de la primera letra. No es necesario que digan en el foro cuál van a hacer, sino que yo pues veo que pues es con la primera que escogieron. Entonces yo hice esta tablita para guiarme. Entonces el W es el X, el Y y la Z son las letras, los números de los últimos dígitos de mi documento de identidad. Entonces, en este caso, W es 3, X es 7, Y es 8 y Z pues es 9. Pues va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, pueden poner al comienzo, para este ejercicio 3 y el 4, creo que también se utiliza el X, W, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues, los ejercicios, pues, va cada uno a tener sentido estas magnitudes que nos dan. Entonces, para este ejercicio, lo que tenemos es que dos partículas se están moviendo, ¿cierto? ¿Escucha, hay alguien que está hablando o es que estoy escuchando una grabación al fondo? Sí, profe, es como una grabación suya. ¿Será? Espérenme un momentico, yo voy a silenciarlos a todos. Qué pena. Listo. Bueno, entonces acá lo que vamos a tener en el ejercicio A es que es un observador, mide la velocidad de dos partículas y pues sus masas, nos dan las masas inicialmente. Entonces vamos a pasar esto pues a los valores que nosotros tenemos. Entonces la masa 1 va a ser WX, entonces WX sería 37. ¿37 qué? Kilogramos. La masa 2 sería de YZ, Y es 8 y Z 9, entonces, y kilogramos. Recuerden que para cada uno va a ser diferente. Las velocidades, la velocidad de uno es WY y W es 3 y Y es 8 y metros por segundo. Y para la siguiente sería velocidad 2, sería XZ, que sería X7 y Z9 metros por segundo. Ahora sí, leamos de qué se trata. El observador mide las velocidades de esas masas, ¿cierto? Obtiene los siguientes valores. Y lo que nosotros debemos determinar es la velocidad del centro de masa con respecto al observado. ¿Listo? Y los momentos o momenta que le llaman ahí, P1 y P2 respecto al centro de masa. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es el centro de masa. Y el centro de masa es donde podremos, digamos que acá está una masa y acá está la otra, digamos un poquito más grande. El centro de masa estaría, digamos que, ubicado por acá. Ese centro de masa nos va a dar, si estos dos cuerpos estuvieran rotando, rotarían con respecto a ese centro de masa, ¿sí? O es donde podríamos ubicar un punto donde estuviera distribuida las dos masas y tendríamos, digamos que la misma distribución, ¿de acuerdo? Entonces, o como lo veíamos en el laboratorio no, pues que casi todos estuvieron en Bogotá. Bueno, pero cuando tenemos una balanza, la idea es encontrar el punto de equilibrio. Bueno, cuando hicimos el laboratorio del péndulo balístico, que encontrábamos el centro de masa, ¿de acuerdo? Bueno, pues acá lo que vamos a hacer es encontrar ese centro de masa y es muy sencillo, es simplemente utilizar esta ecuación. Entonces,
nosotros vamos a tener que el centro de masa va a ser la masa 1 por la posición 1 más la masa 2 por la posición de 2 dividido la masa 1 más la masa 2. ¿De acuerdo? Acá de qué se trata. La idea es que nosotros vamos a reemplazar esos valores, ¿cierto? Si lo vamos a necesitar. Pero ahora como tenemos es momento, velocidad del centro de masa, lo que tenemos que utilizar es velocidad del centro de masa. Va a ser exactamente igual, pero lo único que van a cambiar, masa, velocidad 1 más masa 2, velocidad 2, sino que se pone son velocidades, ¿de acuerdo? Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reemplazar? Pues reemplazar estos valores. Entonces vamos a decir que la velocidad del centro de masa, que es igual, la masa 1 nos dio 37. Recuerden que pueden reemplazar, o sea, poner las unidades solo al final. No es necesario que pongan metros por segundo, kilogramos, ni nada de eso. Pues para mis estudiantes, ¿no? Tengan en cuenta que eso, pues solamente para mis estudiantes. Velocidad 1 es de 38, más la masa 2 nos dice que es de 89 y la velocidad 2 de 79. ¿Listo? Y eso dividido la suma de las dos masas sería 37 más 89 kilogramos. Bueno, kilogramos no es necesario poner las unidades, como les decía. Entonces lo meten en la calculadora. Ahí llegan y hacen su cuenta. Entonces sería 37 por 38 más 89 por 79 dividido 37 más 89. Eso da 66. Velocidad de centro de masa nos da 66,96. ¿Ves? Esto es metros por segundo. Entonces ahí tendríamos nuestro primer valor. Recuerden que pues para cada uno va a generar una tablita diferente de esto y pues el valor tiene que ser distinto, ¿no? Pues obviamente pues porque los números de documentos son distintos. Ahora lo que dice es que determine el momento con respecto al centro de masa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el centro de masa tiene una velocidad, pero cada cuerpo tiene una velocidad diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la velocidad relativa con respecto a cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, miramos cuál es la velocidad. La velocidad con respecto a cada uno. Entonces, la velocidad de uno con respecto al centro de masa va a ser, bueno, miremos que esta velocidad es menor que la velocidad del centro de masa. Entonces lo que decimos es que sería la velocidad del centro de masa menos la velocidad de 1. ¿De acuerdo? Entonces pues hacemos la resta, sería simplemente decir que sería 66,96. Es el menor, el mayor menos el menor para ambos, ¿no? Y la velocidad de 1 es 38. Entonces 38. Entonces le decimos la calculadora, bueno, réstele 38 y acá nos da que es 28,96 metros por segundo. Ay, se corre. A ver. Ay, ay, ay. Acá y acá. ¿Qué se le pasa a eso? Eso. Metros por segundo. Ahora vamos a hallar la velocidad relativa con respecto al centro de masa de 2. Entonces vamos a decir que la velocidad de 2 con respecto al centro de masa va a ser ¿cuál? Miramos cuál es mayor y cuál es menor. Es la velocidad de 2 es 79. Entonces la mayor es la que va primero y le restamos la otra. ¿Cierto? O simplemente hacemos la resta y tomamos el valor negativo, el valor positivo, ¿no? O sea, el valor absoluto. Y entonces esto acá en este caso nos daría 79 metros por segundo, o bueno, poner al final las unidades menos 66,96 metros por segundo. Y esto nos queda que es, entonces 79 menos 66,96. Nos queda que es 12,04 metros por segundo. Bien, ya tenemos las velocidades con respecto a eso, pero nos piden es el momentum con respecto al centro de masa. Y recordemos que el momentum
se define por P, que es la masa del objeto por su velocidad. Entonces lo que vamos a decir es que para P1, con respecto al centro de masa, va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 con respecto al centro de masa. Y entonces simplemente multiplicamos. Entonces la masa 1 es 37 y la masa, perdón, y la velocidad 1 sería, con respecto al centro de masa, sería 28,96 metros por segundo. Ahí hacen la multiplicación y ponen la respuesta. Obviamente que para el siguiente va a ser lo mismo. Entonces va a ser P2 con respecto al centro de masa va a ser igual a la masa 2 por la velocidad de 2 con respecto al centro de masa y multiplican, ¿no? Entonces sería en este caso la velocidad que nos dio con respecto a esa sería 12,04 metros por segundo por la masa que sería 89 kilogramos. ¿Listo? Y ahí pues las unidades obviamente son en kilogramo metro por segundo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Está sencillo? No, señor. Listo. Este ejercicio, pues, la idea es que cada uno obviamente les va a dar distinto, pero van a utilizar estas ecuaciones. ¿De acuerdo? La de velocidad, ¿sí? Y después la velocidad relativa. Solo voy a escribir velocidad relativa al centro de masa. Para que tengan en cuenta que es la velocidad, pero con respecto a este centro de masa que hemos hablado. Este se mueve con cierta velocidad, pero pues dependiendo, o sea, mirándolo con respecto a este. Recordemos que el centro de masa se está moviendo también, por eso es que hacemos una diferencia de velocidad. Bueno, muchachos, entonces vamos con el siguiente. Este fue bien sencillo. Los que siguen no lo son tanto. Entonces, bueno, vamos a ver. El siguiente dice que hay una granada que cae verticalmente y explota en dos fragmentos iguales. Ah, bueno, acá yo lo que voy a hacer es decir, bueno, recordemos que X, ¿cómo es? W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. W es 3, 7, 8 y 9, para tenerlo en cuenta para mis datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decimos? Que esa granada cae verticalmente y explota en dos fragmentos iguales cuando se halla a una altura de 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. O sea, que nos dice que la altura inicial o Y inicial es igual a 200 metros. ¿De acuerdo? Y tiene una velocidad dirigida hacia abajo de 60 más Z. ¿Y Z qué es? 9. Entonces sería, la velocidad inicial sería 69 metros por segundo. Y inmediatamente después de la explosión, uno de los fragmentos se mueve hacia abajo a 80 Z. Y Z es 9. Entonces 89. Entonces la velocidad de uno de los fragmentos y inmediatamente después del impacto sería igual a 89 metros por segundo. Acá vamos a decir que como esos dos fragmentos se dividen en partes iguales, en fragmentos iguales, decimos que la masa de uno es igual a la masa del otro fragmento y eso es igual a la masa inicial partida en dos, ¿cierto? O sea, que es decir que la masa 1 más la masa 2 es igual a la masa, ¿de acuerdo? O sea, sumamos cada uno y nos da la masa, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que decimos es que esos cuerpos van a separarse, pero pues se van a mover en una sola dimensión para que no sea un choque en dos dimensiones, sino que sea un choque, una explosión en una sola dimensión. Este se va a mover con esta velocidad y el otro no sabemos con qué velocidad se va a mover, pero esta va a ser la velocidad inicial del centro de masa, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado en el punto anterior, ¿de acuerdo? Con respecto al centro de masa, que digamos que haciendo el dibujito, un cuerpo va aquí y el otro cuerpo va por acá y este es el centro de masa, ¿de acuerdo? Y este se va a mover con una velocidad y este con otra, pero el centro de masa va a seguir moviéndose como si fuera ese cuerpo que no ha explotado, esa granada que no ha explotado, ¿de acuerdo? Que siguiera bajando con esa velocidad, o sea, bueno, con esa aceleración. Recordemos cuál es la ecuación de movimiento. Recordemos que Y igual a Y inicial
más la velocidad inicial por el tiempo más la menos un medio de la masa por la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, menos un medio de la gravedad o la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación la vamos a utilizar ¿para qué? Para poder determinar la posición después. Allá la posición del centro de masa del sistema 10 segundos después. Entonces vamos a saber que ese tiempo que transcurre es de 10 segundos. ¿Qué es lo que decimos? Que la posición del centro de masa pues va a ser después de esto, pero pues la velocidad inicial es esta simplemente. Entonces reemplazamos. ¿Qué decimos? Que Y no la sabemos, Y inicial sí, que es 2 kilómetros, 200 metros, más la velocidad inicial que sería 69 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que son 10 segundos, menos un medio de 9,81 metros por segundo cuadrado, y esto por el tiempo al cuadrado que sería 10 segundos y todo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo metemos a la calculadora, lo voy a hacer acá rápidamente, entonces sería 2000 más 69 por 10 menos un medio, y eso lo multiplica por 9,81 y eso por 10 al cuadrado, que pues 100, ¿no? Y entonces, pero esperen que me hizo ahorita el cuadrado. Entonces eso me dio 200. Bueno, pero es que acá yo cometí un error. Y el error es que está dirigida hacia abajo la velocidad, ¿de acuerdo? Está dirigida hacia abajo la velocidad, o sea que la velocidad acá es negativa. Por tanto, acá también es negativa. Tengo que ponerle un menos ahí. Porque vas hacia abajo. Si estuviera subiendo, sería un problema distinto. Entonces, ahora sí, ya tiene sentido que la posición del centro de masa después de 10 segundos nos da menor que la inicial, ¿no? Que los 2000 metros iniciales, que está medido con respecto a la superficie. Es 819,5 metros, ¿de acuerdo? Y pues eso va a depender pues, de los valores que ustedes tengan con su cédula, ¿de acuerdo? Listo. Es simplemente eso, esta primera parte, esta ya saldría, y allá la posición de cada uno de los fragmentos. Bueno, pues nosotros como conocemos la posición del centro de masa, recuerden que habíamos en el ejercicio anterior descrito que el centro de masa, voy a borrar acá, el centro de masa es X, centro de masa, igual a la masa 1 por el X centro, perdón, X1 más M2X2 sobre masa 1 más masa 2. Pues ahora vamos a cambiar los X por 10. Es exactamente lo mismo. Porque estamos viendo es con respecto a una coordenada. ¿Listo? Entonces sería Y2, acá sería Y1 y acá sería Y centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar, pero hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos dos ecuaciones, perdón, una ecuación con dos incógnitas, porque conocemos el Y centro de masa, y acá ya yo lo puedo decir que es el centro de masa, pero no conoceríamos Y1 ni Y2. ¿Cómo hacemos para conocerlo? Pues simplemente decir que como conocemos la velocidad inicial de uno de los cuerpos, entonces de ese le vamos a calcular a qué velocidad o en qué posición va a estar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando esta ecuación también. Entonces vamos a decir que eso va a ser Y. Voy a borrar acá un momentico. Y acá voy a calcular es el Y del fragmento 1, porque conozco su velocidad inicial. Entonces, Y del fragmento 1 final. Entonces sería el Y inicial, pues que el Y inicial, pues es los 2000 metros, que precisamente en ese instante es que explota. Entonces sería 200, perdón, 2000 metros. Más la velocidad inicial. Ojo, pero es que acá, como va hacia abajo, este también iría hacia abajo, ¿no? Entonces sería negativo. Entonces vamos a ponerle negativo.
Entonces, negativo, acá también iría negativo. ¿Qué más por menos? Pues menos. Menos 89 metros por segundo. Y vamos a multiplicarlo por el tiempo. El tiempo pues son los 10 segundos que transcurrieron. Recuerde que estoy utilizando esta ecuación menos un medio de la aceleración de la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo cuadrado, y lo multiplicamos por el tiempo, que es 10 segundos, y esto al cuadrado, ¿no? Ahora bien, lo metemos en la calculadora, hacemos exactamente lo mismo, entonces sería los 2000 menos 89 por 10 menos un medio de la aceleración de la gravedad, que sería 9,81 por el 10 al cuadrado. Eso nos dio 600, o bueno, acá vamos a poner que es Y1 final, que es 619.15 metros. Entonces ya tengo este, entonces ese va a ser este que tengo acá, lo voy a resaltar. Ese es este, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo tengo ese, pues simplemente es despejar de esta ecuación este Y2 y voy a hallar la posición del siguiente fragmento, porque ya conozco el Y centro de masa. Entonces, de esta ecuación voy a despejar eso. ¿Qué hago? Paso a multiplicar este acá, entonces sería, pero ojo, miren que hay una cosa acá interesante, y es que M1 es igual a M2 y es igual a M medios. Es decir, que Y centro de masa es igual a M medios por Y1 más M medios por Y2 dividido M1 más M2. ¿Pero cuánto es M1 más M2? Pues es M. Entonces es M. Yo puedo factorizar el M, que es factor común acá que se repite, y cancelarlo con este M. Entonces digo que estas M se van con este. Y lo que tengo en esta ecuación es que el Y centro de masa es igual a un medio de Y1 más un medio de Y2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los fragmentos son iguales. Por eso es que no necesariamente me tienen que dar la masa de la granada. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta? Pues hallar el Y2 final. Entonces es despejar este. Entonces paso este a restar y digo, bueno. Entonces lo que voy a hacer es acá borrar un momentico esto de acá para continuar por acá. Tengo que continuar por acá. Y lo que digo es que Y2 va a ser igual a Y centro de masa menos un medio de Y1, y eso multiplicado por 2, por lo que paso este medio hacia el otro lado. Y ese es Y2 final, ¿no? Que siguiendo la convención que utilice acá, pues simplemente reemplazo, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a reemplazar ahí el teléfono que conlleva. Entonces dice que es 2 veces el Y centro de masa, que sería los 819,5 metros, y eso le voy a sumar un medio, o le voy a restar más bien, menos un medio de qué? Del Y1 final, que sería el 619.15 metros. ¿Listo? Bueno, cierro otra vez y pues digo que Y final, vamos a borrar acá también para que me dé espacio para poner eso. El Y final, o el Y2 final, es igual a que, bueno, voy a ponerlo acá en la calculadora, 2 factor de 819.5 menos un medio de ese 600, a ver, por 619.15, cierro paréntesis, y me dice que esto da 1019.85 metros. ¿Listo? Entonces ahí hallar la posición de las dos, pues tendría Y1 final y Y2 final, pues después de los 10 segundos transcurridos. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, señor. Bueno, perfecto. Esa es la idea, que cada uno va a tener sus números aparte, diferente, pero son las mismas ecuaciones. ¿De acuerdo? Listo, vamos por el C. El C. El C. Bueno, es parecido. Ahí va a empezar a llover. Bueno. Es parecido, acá tenemos un choque y vamos a utilizar un principio que era la conservación del momento. ¿Listo? Cuando antes del choque nosotros tenemos un momentum inicial y, bueno, pongámosle sub i, y después del choque tenemos un momento final. Recordemos que el momentum es la masa por la velocidad, pero acá como tenemos dos cuerpos, entonces el momentum inicial va a ser masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, ¿cierto? Más la masa del bloque, que es la M mayúscula. Bueno, no lo voy a poner sub B porque para que sí ya tiene el que es M minúscula y M mayúscula. Entonces, M minúscula, el M mayúscula es la del bloque por la velocidad de M del bloque, inicial del bloque. Y va a ser igual a al momentum final, pero como la bala se incrusta en el cubito, en el bloque, entonces lo que decimos es que, bueno, entonces va a ser la suma de las dos masas, sería M más M mayúscula, y eso va a salir con una velocidad final, una velocidad de salida, ¿cierto? Con la que vamos a tener la velocidad de salida. Ahora bien, si nos damos cuenta, este bloque inicialmente está en reposo, entonces esta velocidad nos da 0, ¿cierto? Esa velocidad 0 multiplicado por esa masa, pues nos da 0. En realidad tenemos es que la masa de la bala por la velocidad de la bala es igual a la masa de los dos multiplicado por la velocidad final. Pero a esa velocidad final yo quiero llamarla la velocidad de salida, porque es cuando sale de acá de la mesa donde me interesa. Entonces voy a despejar y voy a decir que entonces la velocidad de salida del conjunto de la masa de la bala con el bloque va a ser igual, despejando pues sería pasar esto a dividir, sería la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala dividido la masa M mayúscula más la M minúscula. Entonces la velocidad de salida. Bien, ustedes conocen pues las ecuaciones de movimiento, entonces nosotros tendríamos una velocidad acá de salida y pues sabríamos cuánto tiempo tarda en caer en caída libre, porque acá sale horizontalmente. En Y pues va a ser movimiento de caída libre, ¿verdad? Desde el reposo. Entonces vamos a calcular inicialmente el tiempo. Entonces decimos que Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial por el tiempo, velocidad inicial en Y, ¿no? Más, bueno, perdón, menos un medio de G por T al cuadrado, pero pues como está en reposo con respecto al eje Y, porque solamente está golpeando hacia acá, en el sentido de las X, pues decimos que esto es 0, ¿de acuerdo? La posición inicial, pues es la posición que nosotros tenemos de altura, ¿cierto? Que es esta H de 1. Bueno, venga, la ponemos acá. Bueno, pongamos los valores. M igual a 0,00 y esto a mi W medio fue 0,3 kilogramos. La masa mayúscula es 2,x, y, z, entonces sería 789 kilogramos. Y la altura es de 1,2 W, que sería 1,23 metros. Y la distancia que recorre sería de 2,2 W, que en este caso para mi cédula sería el 3 metros. Y listo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la posición inicial? Pues sería esa altura, ¿no? Y la posición final es cuando caiga acá.
Entonces esto sería 0. Y esta de acá, esta es h. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Entonces, que despejando sería menos h igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero, pues, como menos con menos se va y yo puedo despejar la t, entonces en realidad tengo que t es igual a la raíz de 2h sobre g. ¿Listo? Ese es el tiempo de vuelo, el tiempo que demoraría en caer de acá hasta acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, la distancia que recorre hacia acá, pues o sea, el alcance que hace el recorrido en el sentido de las X es un movimiento uniforme no acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, porque no hay resistencia al aire ni nada de eso, entonces lo que decimos es que utilizaremos la ecuación de velocidad, perdón, esto sería, no, más bien esta. Que X es igual a X inicial más la velocidad en X. Pues en este caso nosotros habíamos dicho que es la velocidad de salida, porque esa es la velocidad de salida por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es esa velocidad de salida? Pues esto. ¿Cuál es ese tiempo? Pues esto. ¿Y cuál es este X sub 0? Vamos a decir que es 0. Esto vamos a decir que es 0. Entonces decimos que sería, bueno, y esto es D, ¿no? Este X sería D. Entonces decimos que D, o sea, este X es D, la velocidad de salida sería la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, dividido la masa pequeña más la masa grande, por el tiempo que sería la raíz de 2h sobre g. ¿De acuerdo? Y pues simplemente de acá lo que nosotros tenemos que hacer es, como nos piden es la velocidad de la bala, pues simplemente es despejar la velocidad de la bala. Del resto todo lo conocemos. Entonces simplemente despejar. Voy a borrar acá y hago el despeje de eso. Entonces dice que sería velocidad de la bala o velocidad inicial de la bala. Debe ser el D que da acá arriba. Lo vamos a multiplicar por la suma de M más M mayúscula. Lo vamos a dividir sobre M minúscula y vamos a multiplicarlo por la raíz de esto al revés, que sería G sobre 2H. ¿Por qué? Porque pasamos todo al otro lado, ¿no? O sea, acá. Y listo, esta es la ecuación que van a utilizar. ¿Sí? Obviamente, pues ponen un poquito del desarrollo que se hizo, no simplemente esta ecuación, sino pues que hacen el desarrollo. ¿De acuerdo? Esto es en mayúscula, ¿no? Para que no se confundan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, y ya llevamos media hora. Bueno, vamos. ¿Sí me están escuchando? Señor. Sí, profe, bien. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente. El D nos habla de una bola de golf. Esa bola de golf la golpea y inicialmente, o bueno, con un ángulo de 45 grados y hace movimiento parabólico, obviamente, y la bola cae a una distancia determinada. Entonces, a eso vamos a utilizar la ecuación de alcance máximo horizontal. Recuerden que es X máximo, eso lo vimos en la primera tarea, sería igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, 2θ, sobre la aceleración de la gravedad. Bien, ¿qué es lo que decimos ahora? Que nosotros cuando realizamos un golpe o digamos que golpeamos una canica o hacemos algún golpe así, eso se da en un tiempo determinado. Y ese golpe lo que hace es cambiarle el momentum o cambiarle, digamos que la energía a ese cuerpo que tenemos. A ese golpe se le llama impulso. Por lo general lo llama con una I y se conoce como impulso. Matemáticamente ese impulso está descrito por la fuerza
media ejercida multiplicado por el delta de t, es decir, el tiempo que duró ese golpe. En este caso es bien pequeñito porque nos lo dan milisegundos, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros decimos que eso va a ser igual a ¿qué? Pues al cambio del momentum, lo que habíamos hablado. Entonces decimos que es la masa por el cambio de la velocidad, ¿de acuerdo? O sea que de acá nosotros podemos decir que podemos despejar la fuerza media, que es lo que nos está pidiendo el problema, de la fuerza promedio del impacto. Entonces decimos que la fuerza media es igual a la masa por el delta de B sobre el delta de T, despejando de acá pues F media. Pues lo único que ustedes tienen que hacer ahí es simplemente reemplazar los datos, ¿no? Entonces acá la masa, por lo menos en mi caso, la masa da 0,046 kilogramos, 45 grados, θ es igual a 45, eso no cambia. ¿Cuál es la distancia en la que cae? O sea, nos dan el X máximo, nos da X máxima, nos da es 2X, a ver si me acuerdo, X para mí es 7, 8,9 metros, y el tiempo, o el delta de t, que es lo que dura el impacto. Recuerden que está en milisegundos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerlo primero en milisegundos y después en segundos. Esto sería W, que es el 3, para mi caso, 3000. Ahí yo lo voy a tomar como 3000. Porque... Ah, no, mentiras. No. Si es 3, X es 7, Y 8 y Z 9. Milisegundos, ms. Pero yo voy a utilizar notación científica y voy a decir 3,789 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Porque es 1000. Entonces, lo único que hago pues es reemplazar. Pero ojo, antes de reemplazar yo tengo que utilizar esta ecuación para saber la velocidad inicial. Perdón, la velocidad con que sale. ¿Cuál sería la velocidad inicial de la bola de golf? Pues obviamente que 0. Entonces, pues la velocidad, el delta de B va a ser igual a la velocidad final, o la velocidad de salida, que sería esta, menos 0, pues que sería esta. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos todo y entonces decimos que el delta de B, que es el que necesitamos acá, delta de B, vamos a sacarla de acá, sería el X máximo multiplicado por G. Estoy, ay, acá, ¿cuál es ahí? Entonces X máximo multiplicado por la G. Ojo que estoy despejando de acá esta, dividido por el seno de 2 veces el ángulo, que en este caso sería seno de 45, entonces sería seno de 90. ¿Cuánto da el seno de 90? Pues da 1, ¿cierto? Entonces de una vez ahorita lo hacemos. Y ojo que esto está al cuadrado, entonces yo tengo que sacarle la raíz. Ojo que todo esto nos da, seno de 90 pues es 1. Entonces el delta de t, el delta de B es igual a la raíz de la distancia máxima, es decir, esta distancia que nos da acá, que es 278.9, que sería el X máximo por la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué hago? Lo despejo, lo pongo ahí, entonces sería masa por la raíz del X máximo, porque le estoy poniendo una ahí, X máximo, el alcance máximo, por la gravedad dentro de la raíz, dividido pues los milisegundos que duró el impacto. Entonces sería, ¿verdad? Delta de t. Ahorita sí reemplazo los datos. Entonces del 3,789 por 10 a la menos 3. Pero ¿por qué estoy haciendo eso? Ahorita es que reemplazo los datos. A ver, ahora sí, delta de t. Ahora sí van a reemplazar los datos. ¿M cuánto me dio? 0,046 kilogramos. El X máximo es 278.9
9 metros, y eso multiplicado pues por la aceleración de la gravedad, que sería 9,81 metros por segundo cuadrado, y todo esto dentro de la raíz, cierro, y dividido por el 3,789 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, pues lo meto en la calculadora científica, pues la fuerza media me daría, entonces, fracción. Entonces, 0,046 por la raíz de 278,9 por 9,81 y lo divido por 3,789 por 10 a la menos 3. Y eso me dio una fuerza media de 635,03 newton, ¿verdad? Ese sería el valor, pues, para mis datos, ¿no? A cada uno le va a salir diferente. ¿De acuerdo? Sencillo. Eso es, básicamente. Y vamos por el último. Vamos por el último, que es el de el chorro. Del chorro hizo falta un dato y pues yo quiero que lo dejen en términos de una constante o de una variable del problema. Entonces, acá estaría bien. Este chorro de gas sale por una manguera de una sección transversal. Bueno, acá nos dan el área de la sección transversal. Esto no me gusta ponerle A sin porque parece como aceleración. Es mejor un área con A mayúscula. Con una velocidad, y pues la velocidad depende de esto, pues podemos utilizar mis datos o no podemos utilizarlos, no importa. La idea es que les voy a mostrar cómo lo van a hacer y después ustedes reemplazan sus datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, este chorro golpea este piso y al golpearlo, lo único que hace es cambiar de dirección y no cambia de velocidad. Es decir, que nosotros podemos decir a grandes modos o a grandes rasgos que el delta de la velocidad o el cambio de la velocidad es 2 veces la velocidad. Con esto es que nosotros partimos para poder solucionar este problema y si no, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Vamos, esto es una suposición. Ahora bien, esta es la velocidad de salida, ¿no? O sea, el delta es 2 veces esa velocidad con que sale. Ahora bien, si nosotros sabemos que, pues como habíamos visto, que la fuerza es igual a la masa por el cambio de la velocidad, entonces yo puedo decir que esa va a ser la fuerza, ¿no? Pero ojo, no sé cuánto es la masa. Esta masa no la sé. Entonces yo voy a decir que para un líquido, para un fluido, que en este caso es un gas, va a ser la densidad ρ, que es la densidad del gas, por el área transversal y por su velocidad. ¿De acuerdo? Entonces va a depender de esas tres variables. La densidad, el área transversal y su velocidad. Y pues simplemente sería reemplazar acá que la fuerza, en lugar de poner m, pues yo digo que es, pues sería la masa digamos que en ese momento está pasando, ¿no? Entonces sería ρ por A por B, y eso multiplicado por el delta de B, que sería 2 veces B. Y en realidad, pues esto sería fuerza igual a 2 veces ρ. Rho, recuerden que es la densidad, el área, por la velocidad al cuadrado. En mi caso, para esta A, esa área, W, X, Y, Z, entonces sería 3,789 por 10 a la menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Y una velocidad de Z sería 9 metros por segundo y ya. No nos da más el problema. Si nos diera más, entonces podríamos determinar cuánto es. Si nos diera ρ, podríamos determinar. Entonces, de todo modo, lo que van a hacer es dejarlo todo en términos de ρ. Entonces, decimos que fuerza es igual a 2
reemplazamos rho, entonces sería acá el área que es 3,789 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Metros por segundo cuadrado, no, perdón. Esto es metros cuadrados. Yo no sé dónde saqué metros por segundo. Metros cuadrados porque es un área, ¿no? Un área transversal. A ver. Ok. Y voy a borrar acá también. Metros cuadrados. Y por la velocidad al cuadrado, la velocidad es 9 metros por segundo. Esto lo elevo al cuadrado. Voy a meter todo a la calculadora con el 2 y lo voy a dejar en términos de rho. Y entonces me queda 2 por 3,789 por 10 a la menos 4 y eso por 9 al cuadrado. Esto me dio F igual a 2 rho. El 2 ya lo multipliqué. Rho veces el numerito que me dio acá que es 0,061. ¿Y esto qué unidades tiene? Pues Newton. Ojo, lo dejan en términos de rho. Y recuerden que esta letra griega se llama rho. ¿Listo? Es la densidad del gas, del chorro de gas que tiene. Como no nos lo da el problema, pues lo dejan en términos de rho. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Yo creo que para hoy esto sería todo. Estos son los 4 ejercicios, perdón, los 5 ejercicios del numeral 3. Pues la idea es que nosotros nos encontramos mañana porque ya la tarea falta para que se cierre. O yo no sé ustedes qué me dirán, si lo dejamos el último CIPAS para la otra semana o para mañana. Es que mañana me queda muy difícil. Para la otra semana estaría bien, profe, porque como usted dice, ya mañana, pues mañana es sábado, es más complejo, tanto para su merced como para... Entonces dejémoslo para, yo creería que el martes, pero por ahí para las 8 de la noche. El martes, porque ya empiezo a trabajar en otro lado por la noche. Sí, dejémoslo a las 8 de la noche y nos vamos a demorar lo mismo que hoy, por ahí 45 minutos, sino por la complejidad de los ejercicios, porque siempre están bastante más pesados que estos. Entonces decidí partirlo en 2 el CIPAS, ¿de acuerdo? Entonces mejor. Profe, y pregunta, entonces, ¿esperaríamos ese CIPAS para enviar la información o...? Ah, no, si ya lo hacen, si hacen el ejercicio, lo envían, ¿no? Y yo les reviso. ¿Sí? O, pues, o sea, la idea es que vayan adelantando lo que hicimos hoy, ¿no? El ejercicio de hoy lo hagan este fin de semana y la otra semana ya, pues, suban el último ejercicio. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y pues estar acá un viernes conectados. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, gracias. Para todos. Finalizo la grabación en este momento.